vamos a utilizar estos breves minutos para explicar una temática que pocas veces es trabajada en las escuelas. ¿De qué estoy hablando? De eso que se denomina conquista del desierto o conquista del desierto verde, que es el avance estatal hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre las llamadas fronteras internas de la actual República Argentina. Si uno piensa en la actual República Argentina, los bordes de nuestro país, las fronteras de nuestro país, tenemos que pensar que para fines del siglo XIX, hasta 1870, y también durante algunos años del siglo XX, esos bordes no eran los actuales. Toda la zona del oeste bonaerense y parte del sur de Córdoba, sur de San Luis, sur de Mendoza, seguían con autonomías indígenas. Lo mismo pasa para la zona del Gran Chaco. Estamos hablando de toda la provincia del Chaco, toda la provincia de Formosa, parte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Santiago del Estero, parte de la provincia de Salta. Cuando uso autonomías indígenas, uso el plural porque eran muchos pueblos, muchas parcialidades o grupos indígenas que vivían. El avance estatal argentino sobre esa zona se han denominado conquistas. Y siempre se lo ha pensado en términos de guerra contra el indígena o guerra contra los salvajes. Acá empieza a pensar los avances bajo la dinámica genocida. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de dinámica genocida? Estamos hablando de la eliminación sistemática, real o simbólica de estos grupos que son vistos como enemigos, como amenazas, extranjeros, como incivilizados, salvajes, como trabas para el avance del Estado argentino. Cuando el Estado argentino avanza sobre esas regiones, hacia fines del siglo XIX, lo que va a generar es un vaciamiento poblacional de población indígena a partir de su eliminación real, es decir, matanzas sistemáticas, y también simbólica. ¿Cómo es una eliminación simbólica dentro de las prácticas genocidas? Los cambios de nombre, la imposición de religiones nuevas, la imposibilidad de la reproducción cultural de estos grupos, la separación de las familias, la separación de los niños, de las mujeres, de los hombres, y la creación de campos de concentración de indígenas que existieron durante buena parte del siglo XIX, como por ejemplo el de la isla Martín García, donde se envió a gran cantidad de población indígena por su condición de indígena. Martín García, en 6 de marzo de 1879, a la señora Juana, esposa de Jacinto II Puelpán. Mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de salud. Hemos llegado a la isla de Martín García hace unos 3 meses. Estaré aquí no sé hasta cuándo, pero no me pondrán en un cuerpo de línea. Soy demasiado anciano. El señor arzobispo ha enviado acá 2 padres misioneros para consolarnos. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana. Ya sabemos algo y tenemos toda la intención de cristianarnos por la fiesta de Pascuas de Resurrección. 4 de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están, ni tampoco pude verles cuando pasé por Buenos Aires. Otros 2 hijos están en Guaminí, en el Carhué. Tu marido, Jacinto Puelpán. Dice, los campos de concentración en general operaron recibiendo población indígena que iba ahí por su condición de indígena, no por haber cometido ningún delito, que luego eran distribuidas en distintas partes del país, como mano de obra barata para las casas de familia, por ejemplo, las mujeres y los niños, como domésticos. Porque es importante para la antropología comprender la profundidad histórica de las actuales comunidades de los pueblos originarios, comprender las dinámicas traumáticas que atravesaron en la historia de estos pueblos originarios actuales, para también entender cómo fueron empobrecidos y cómo fueron considerados y siguen siendo considerados inferiores. Cuando uno ve una comunidad indígena en la actualidad, en los medios de comunicación sobre todo, se los marca como pobres, como amenazas. Esto sigue pasando hoy. De esa manera opera la historia, creando la sensación de amenaza por un lado o la sensación de inferioridad por otro, cuando en realidad quienes generaron condiciones para la cual estos pueblos originarios sean o amenaza o pobres, ha sido el propio Estado argentino, con el aval y con las presiones de muchos sectores, sobre todo los terratenientes. Estos grupos de presión se vieron favorecidos por la conquista. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, yo te vi sentada en un carro. Si comprendemos que el Estado argentino se termina de conformar a partir de prácticas vejatorias de los derechos humanos,
vamos a comprender la importancia de poder estudiar antropología, también historia, mirando no solamente los aspectos actuales de las situaciones de las comunidades indígenas, sino también comprendiendo esos aspectos con una mirada y con una profundidad a lo largo del tiempo.